¿De qué sirve un balcón en Triana si los geranios se mueren de sed? Carmen Ramírez apoyó la frente en el cristal frío de la ventana, mirando sin ver las macetas resecas, esqueletos rojizos contra el azul intenso del cielo de otoño sevillano. 2 años. 2 años desde que Antonio se fue, llevándose consigo el murmullo constante de la tienda de cerámica, el olor a barro húmedo y esmalte, el propósito de sus días. Ahora solo quedaba el silencio. Un silencio tan denso que parecía adherirse a los muebles oscuros, a las fotografías amarillentas que poblaban las paredes, a ella misma. Un silencio solo roto por el tic-tac del reloj del salón y el lejano rumor del Guadalquivir allá abajo, más allá de la calle Betis. Su piso, antes un hervidero de vida, los hijos entrando y saliendo, los vecinos a por un azulejo, una charla, Antonio tarareando coplas mientras torneaba, era ahora un mausoleo de recuerdos. Cada objeto susurraba una ausencia, la mecedora vacía, la taza de desayuno con el borde desconchado que él siempre usaba. Incluso el aire olía a él, o quizás era solo su memoria olfativa negándose a rendirse. Tenía 72 años y una soledad que le pesaba en los huesos más que la artritis incipiente. La puerta sonó, un repiqueteo alegre que la sobresaltó. Era Javier, su nieto. 16 años, la energía desbordante, los ojos de Antonio y esa paciencia infinita que a veces tenía con ella. Entró con una bolsa de papel que olía a gloria bendita, churros de la calentita de la esquina. Abuela, otra vez mirando las musarañas, le dio un beso sonoro en la mejilla. Carmen forzó una sonrisa. Tonterías mías, hijo. ¿Qué tal el instituto? Mientras desayunaban en la cocina pequeña y luminosa, Javier sacó una caja delgada de su mochila. Mira, abuela, una tablet, para que no te aburras. Carmen la miró con recelo. ¿Y yo para qué quiero eso? ¡Para todo! Puedes leer el periódico, ver recetas, hablar con mamá. Su hija vivía en Alemania, las llamadas eran caras, las visitas escasas. Y conocer gente, abuela. Hay sitios, ya sabes, para gente mayor, para hacer amigos, charlar. Carmen bufó. ¿Yo a mi edad, buscando amigos en una máquina? La idea le parecía ridícula, casi indecente. Su orgullo, esa coraza que la había sostenido siempre, se erizó. No es buscar nada, abuela, es conectar, como cuando ibas a la plaza a coser con tus amigas. Javier le enseñó lo básico con esa mezcla de cariño y prisa adolescente, encenderla, conectarse al wifi y abrir una aplicación. Le dejó instalada una llamada a corazones plateados. Pruébala, anda. ¿Qué pierdes? Esa noche, el silencio volvió a ser espeso. El tic-tac del reloj marcaba los segundos de una vida que se le antojaba vacía. Cogió la tablet. Pesaba poco en sus manos acostumbradas al barro. La encendió. La pantalla brilló, un rectángulo luminoso en la penumbra del salón. Abrió corazones plateados, perfiles. Fotos de hombres y mujeres sonrientes, con el pelo cano, posando en viajes, con nietos. Le pareció un escaparate extraño, un poco triste. Estaba a punto de cerrarlo cuando una foto llamó su atención. Un hombre de unos 60 y tantos, pelo plateado bien peinado, ojos claros, una sonrisa amable, pero con algo profundo en la mirada. Mateo Vargas, ingeniero jubilado, viudo, decía vivir temporalmente en Noruega por un último proyecto, pero añorando volver a su Andalucía natal. Leía poesía, le gustaba el flamenco. Carmen sintió una punzada de curiosidad. Justo entonces una notificación parpadeó en la pantalla. Estimada Carmen, su sonrisa ilumina este espacio virtual. Me llamo Mateo. El corazón le dio un vuelco inesperado. Dudó, los dedos temblorosos sobre el teclado virtual. ¿Qué podía perder? Tecleó una respuesta corta, formal. Buenas noches, Mateo. Gracias por sus palabras. La respuesta de Mateo no tardó, y luego otra y otra. Sus mensajes eran como él aparentaba en la foto, educados, cultos, con un toque de melancolía que resonó en el alma de Carmen. Hablaba de la soledad del ingeniero en tierras frías, del recuerdo de su difunta esposa, un pilar, como seguro lo fue su Antonio para usted, de su amor por Sevilla, aunque fuera de lejos. Hacía preguntas sobre Triana, sobre la cerámica, sobre ella. Preguntas que nadie le hacía ya. Carmen, al principio cauta, se encontró respondiendo con más detalle, desempolvando recuerdos, compartiendo anécdotas de la tienda, de Antonio, de su vida. Era como abrir una ventana cerrada durante mucho tiempo. Cada notificación en la tablet era un pequeño sobresalto de expectación. Empezó a consultarla a todas horas, a esperar sus mensajes con una ilusión que la avergonzaba y la revitalizaba a partes iguales. Pronto pasaron a las llamadas telefónicas. La voz de Mateo era grave, cálida, con un deje ligeramente formal que a Carmen le resultó encantador.
Hablaban durante horas. Él parecía genuinamente interesado en sus historias, en sus pequeñas rutinas. Compartía las suyas. La dureza del trabajo en la plataforma petrolífera había cambiado la ingeniería por la supervisión de un proyecto energético, explicó. El frío noruego, las videollamadas con su hija, estudiante de medicina en Canadá. Carmen se aferraba a cada palabra. Llenaba los huecos de su soledad con la voz de aquel hombre desconocido. Empezó a sentirse dependiente de esas conversaciones que rompían la monotonía gris de sus días. ¿Y ese hombre misterioso del que tanto hablas por teléfono?, le preguntó Dolores una tarde mientras tomaban café en la cocina de Carmen. Dolores, su amiga de toda la vida, la vecina del tercero, pragmática y observadora. Carmen sintió que se ruborizaba. Nadie, Dolores. Un amigo. Por Internet. ¿Por Internet? Dolores arqueó una ceja. ¿Y de dónde es ese amigo? Bueno, es español pero vive fuera. Por trabajo. Carmen intentó restarle importancia, desviar la conversación. No quería compartirlo del todo. Era suyo, era su secreto, su pequeña burbuja de ilusión. Temía el juicio de Dolores, su sentido común implacable. Empezó a poner excusas para no bajar a la calle con ella tan a menudo, a inventar que tenía cosas que hacer cuando en realidad esperaba la llamada de Mateo. Un día, la llamada de Mateo tuvo un tono diferente. Preocupado. Había un problema. Quería enviarle un regalo, algo especial que había comprado para ella en Oslo, pero estaba retenido en la aduana española. Un trámite burocrático absurdo. Solo necesitaba 200 euros para pagar unas tasas imprevistas y liberarlo. Quería darte una sorpresa, mi estimada Carmen, qué tonto soy. No te preocupes, olvídalo, ya veré cómo lo arreglo. Carmen sintió una punzada de decepción, seguida inmediatamente por el deseo de ayudar. 200 euros. No era una fortuna. Y él se había tomado la molestia de comprarle algo. No, Mateo, no te preocupes. Dime cómo puedo enviarte el dinero. Él protestó débilmente al principio, pero acabó dándole los datos para una transferencia. Carmen fue al banco esa misma mañana. La cajera la miró un instante de más al ver el destinatario y el concepto, pero no dijo nada. Al volver a casa le envió un mensaje a Mateo confirmando la transferencia. Su respuesta fue inmediata, llena de gratitud y afecto. Eres un ángel, Carmen. No sé cómo agradecerte tu generosidad. Este regalo es lo de menos. Lo importante es tu corazón. Carmen se sintió bien, útil, como si hubiera hecho algo importante. Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en meses. Los geranios seguían secos en el balcón, pero ella apenas reparó en ellos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Carmen. Mateo se volvió aún más atento, más cariñoso. Hablaban de futuro, de su regreso a España en cuanto termine este maldito proyecto. Fantaseaban con pasear juntos por el parque de María Luisa, con tomar churros en el mismo sitio donde ella iba con Javier, con visitar la tumba de Antonio para que él pudiera presentarle sus respetos. Carmen flotaba en una nube. Compró un par de blusas nuevas, empezó a arreglarse un poco más incluso para estar en casa. La esperanza había echado raíces en su corazón solitario y era una planta embriagadora. Pero la planta necesitaba riego, y el riego, descubrió pronto, tenía un precio. Unas semanas después de la transferencia para el regalo, llegó la segunda petición. Mateo llamó con la voz rota. Su hija, la estudiante de medicina en Canadá, había tenido un accidente esquiando. Nada grave, una pierna rota, pero la factura del hospital era astronómica y el seguro tardaba en responder. Necesitaba 1.500 euros urgentemente. No quiero preocuparla más, Carmen, pero no sé a quién recurrir. Te lo devolveré en cuanto cobre el mes que viene. Palabra de honor. La preocupación de Carmen por la desconocida hija fue genuina. La cantidad era mayor. Le obligaba a tocar los ahorros que guardaba celosamente para imprevistos, el dinero que Antonio y ella habían juntado con tanto esfuerzo. Dudó. Una vocecilla en su interior le susurró una advertencia, pero la voz de Mateo, tan angustiada, tan confiada en ella, la acalló. ¿Cómo iba a negarle ayuda en una situación así? Era una emergencia. Fue de nuevo al banco, esta vez con el corazón encogido. Hizo la transferencia. Mateo la llamó esa noche, deshecho en agradecimientos, prometiéndole amor eterno y una pronta recompensa. Carmen empezó a vivir en una montaña rusa emocional, días de conversaciones dulces y planes de futuro, seguidos de llamadas angustiosas de Mateo con nuevos problemas. Una avería inesperada en la plataforma que requería una reparación costosa y que él tenía que adelantar parte del dinero, 3.000 euros.
Un problema con su cuenta bancaria noruega que le impedía acceder a sus fondos temporalmente, otros 1.000 euros para ir tirando. Cada petición venía envuelta en promesas de devolución inminente, en declaraciones de amor y dependencia emocional. Eres mi salvación, Carmen. Sin ti estaría perdido. Dolores la notaba cada vez más ausente, más nerviosa. ¿Seguro que estás bien, Carmen? Te noto rara y muy pegada a esa maquinita. Estoy bien, Dolores, de verdad. Solo cosas de la edad. Carmen se sentía culpable por mentirle, pero la vergüenza era más fuerte. ¿Cómo confesarle que estaba enviando sus ahorros a un hombre que no conocía en persona? Dolores pensaría que había perdido el juicio. La situación financiera de Carmen empezaba a ser precaria. Los ahorros menguaban a ojos vista. Un día Mateo llamó con la voz más desesperada que nunca. Había surgido una oportunidad de inversión única, algo relacionado con energías renovables que le daría beneficios enormes y les aseguraría el futuro juntos. Pero necesitaba invertir 5.000 euros ya mismo, antes de que se cerrara el plazo. Es nuestra gran oportunidad, Carmen. Con esto podré dejar este trabajo infernal y volver a tu lado para siempre. Pero tiene que ser ahora. 5.000 euros. Carmen no los tenía. Se le heló la sangre. Miró alrededor de su salón los muebles heredados, las cerámicas que aún conservaba de la tienda. Sus ojos se posaron en la vitrina donde guardaba las pocas joyas que le quedaban, unos pendientes de oro de su madre, una pulsera de la comunión, el anillo de pedida de Antonio. El corazón le dio un vuelco doloroso. No podía. Pero la voz de Mateo al teléfono era insistente, mezcla de ilusión y pánico. Por favor, Carmen, piénsalo. Es nuestro futuro. Esa tarde, con manos temblorosas, Carmen descolgó los pendientes de su madre de la vitrina. Eran pequeños, antiguos, con 2 perlas minúsculas, el único recuerdo físico que le quedaba de ella. Salió a la calle, evitando mirar a Dolores si se la cruzaba en el portal, y se dirigió a una tienda de compro oro del centro. El hombre tras el mostrador los pesó, los miró con lupa, le ofreció una cantidad que a Carmen le pareció irrisoria, pero que sumada a lo que le quedaba en el banco, casi alcanzaba los 15.000 euros. Aceptó. Salió de la tienda sintiéndose vacía, profanada. Fue al banco, hizo la transferencia. Lloró en silencio al volver a casa. Mateo, al saberlo, le dedicó las palabras más hermosas que jamás le había dicho. Habló de sacrificio, de amor verdadero, de un futuro radiante que ya casi podían tocar. Carmen se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla. Tenía que creer. No podía haber vendido el recuerdo de su madre en vano. Javier empezó a notar cosas. No era tonto. Veía a su abuela más delgada, con ojeras. La notaba saltar cada vez que sonaba el teléfono. Un día, mientras le ayudaba a configurar algo en la tablet, vio de reojo una notificación de mensaje. Un nombre, Mateo, y un texto que empezaba con «Mi amor, necesito urgentemente». La abuela cerró la pantalla de golpe, nerviosa. «Abuela, ¿quién es Mateo?», preguntó Javier con naturalidad, intentando no parecer inquisitivo. «Nadie importante, hijo, un conocido». La evasiva fue tan rápida, tan poco convincente, que la alarma de Javier sonó. «¿Estás segura? Porque parece que te escribe mucho. Y el otro día, cuando fui al banco a ingresarte lo de mamá, me pareció ver que habías hecho varias transferencias grandes a un nombre extranjero». Carmen se puso pálida. «Javier, por favor, no te metas en mis asuntos. Soy mayorcita para saber lo que hago». La dureza en su voz sorprendió a ambos. Javier se calló, pero la preocupación se instaló en él. Esa noche habló con su madre en Alemania. Le contó sus sospechas. Decidieron que Javier intentaría averiguar más sin presionar directamente a Carmen. Mientras tanto, la relación virtual de Carmen con Mateo había entrado en su fase final, la más peligrosa. Él hablaba constantemente de su inminente regreso. Ya tenía casi todo listo. Solo quedaba un último escollo, el definitivo. Necesitaba dinero para los billetes de avión en primera clase. «Mis piernas ya no aguantan los viajes largos, querida», para pagar unas tasas de salida del país y para liquidar unos pequeños detalles del proyecto. 10.000 euros. Era la última cantidad, lo juraba por lo más sagrado. Con eso, en una semana estaría en Sevilla, en sus brazos. 10.000 euros, Mateo. No los tengo. Ya no me queda nada. La voz de Carmen era un hilo. Había repasado sus cuentas. Después de vender las joyas, apenas le quedaba para pasar el mes. La voz de Mateo se llenó de una desesperación teatral. «Carmen, no me digas eso, después de todo lo que hemos pasado. Estamos tan cerca.
Sin esto todo se acaba, todo nuestro futuro, nuestros sueños. Confío en ti, Carmen, eres mi única esperanza. Pídelo prestado, solicita un adelanto de la pensión, no sé, hazlo por nosotros. El chantaje emocional era brutal, directo. La culpabilizaba de poder hacer añicos su futuro compartido. Carmen colgó el teléfono temblando. Se sentía atrapada, asfixiada. La idea de pedir dinero prestado, de endeudarse a su edad, la aterraba. Pero la imagen de Mateo llegando por fin, la promesa de acabar con la soledad, era un imán demasiado poderoso. Pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama, debatiéndose entre el pánico financiero y la ilusión desesperada. Por la mañana, tomó una decisión. Iría al banco. Hablaría con el director. Quizás pudiera conseguir un pequeño crédito personal, avalado por su pensión. Se vistió con manos torpes, eligiendo la falda gris y la blusa blanca, como si la sobriedad de la ropa pudiera darle fuerzas. El camino al banco fue una tortura. Cada paso resonaba en el vacío de su cuenta corriente y de su corazón. Sentía las miradas de la gente clavadas en ella, como si todos supieran su secreto, su locura. Al entrar en la sucursal, el aire acondicionado le pareció gélido. Se acercó al mostrador de información, la boca seca. Quisiera hablar con el director. Mientras esperaba sentada en una silla incómoda, sacó el móvil para releer los últimos mensajes de Mateo, buscando reafirmación. Pronto juntos, mi vida. Todo valdrá la pena. Fue entonces cuando Javier irrumpió en el banco, pálido y agitado. Había estado haciendo lo que debió hacer mucho antes, investigar. Una búsqueda inversa de las fotos de Mateo Vargas. No había sido difícil. Las mismas fotos aparecían en la página web de un arquitecto alemán jubilado, residente en Múnich, felizmente casado y sin ninguna relación con Noruega ni con la ingeniería petrolífera. Incluso encontró artículos sobre él en revistas de arquitectura. ¡Abuela! Javier se acercó a ella, con la tablet en la mano. Ignoró la mirada de reproche de Carmen por seguirle. «Abuela, tienes que ver esto, por favor». Le mostró la pantalla. Las fotos eran inconfundibles. El mismo hombre sonriente de ojos claros, pero el nombre era otro. La historia era otra. La realidad era otra. Carmen miró la pantalla, luego a Javier, luego otra vez a la pantalla. Al principio, su mente se negó a procesarlo. No podía ser. Tenía que haber un error. No, no es él, Javier. Se parece, pero... Abuela, es él. Mira, lee esto. Javier le mostró el artículo, la biografía del arquitecto. Todo encajaba. Las fotos que Mateo le enviaba supuestamente desde Noruega eran antiguas, sacadas de Internet. Todo era mentira. La plataforma, la hija, el dinero, las promesas, el amor, todo. El mundo de Carmen se desmoronó. El aire le faltó en los pulmones. Las caras de la gente en el banco se difuminaron. El suelo pareció ondular bajo sus pies. Un sonido agudo empezó a pitar en sus oídos. La verdad la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Había sido estafada, engañada cruelmente. Había entregado sus ahorros, el recuerdo de su madre, su confianza, su corazón, a una sombra, a un ladrón sin rostro que se había aprovechado de su soledad. Se llevó las manos a la cara, intentando contener un sollozo que le desgarraba el pecho. Las lágrimas brotaron, calientes y amargas, lágrimas de dolor, de rabia, pero sobre todo de una vergüenza profunda y aniquiladora. «¿Cómo he podido ser tan ciega?», gimió. «¿Tan estúpida?». Javier la abrazó fuerte, allí mismo, en medio del banco, sin importarle las miradas curiosas. «No eres estúpida, abuela. Te engañaron. Son profesionales». Justo en ese momento, Dolores entró también en el banco. Había visto a Carmen salir de casa tan descompuesta que se había preocupado y la había seguido a distancia. Al ver la escena, secó despacio. «¿Carmen?» «Cariño, ¿qué pasa?» Carmen levantó la vista, los ojos arrasados. Ver la cara amiga y preocupada de Dolores fue la puntilla. Se derrumbó por completo, llorando desconsoladamente en brazos de su nieto y de su amiga, mientras la realidad de la estafa la envolvía como una mortaja fría. El director del banco, alertado por el revuelo, se acercó discretamente y los condujo a un despacho apartado, lejos de las miradas indiscretas. El último viaje al banco de Carmen no había sido para pedir un crédito, sino para enfrentarse a la ruina emocional y financiera que ella misma, en su desesperada búsqueda de compañía, había permitido. Esa tarde, en el silencio recobrado pero ahora doloroso del piso de Triana, Carmen les contó todo. Con la voz rota, interrumpida por sollozos, desgranó la historia de los últimos meses. La ilusión inicial, las conversaciones interminables, las promesas, las peticiones de dinero, la venta de las joyas, la última llamada desesperada.
Con la voz rota, interrumpida por sollozos, desgranó la historia de los últimos meses. La ilusión inicial, las conversaciones interminables, las promesas, las peticiones de dinero, la venta de las joyas, la Dolores y Javier escucharon en silencio, sin una sola palabra de reproche, ofreciéndole pañuelos, un vaso de agua, un abrazo silencioso. La ausencia de juicio fue el bálsamo más eficaz para la herida abierta de la vergüenza. «Tenemos que denunciarlo, abuela», dijo Javier con calma cuando Carmen terminó su relato. Carmen negó con la cabeza. «¿Para qué? El dinero está perdido, y me da tanta vergüenza». «No es por el dinero, Carmen», intervino Dolores con suavidad pero firmeza. «Es por ti, para que conste, para que no le pase a otras, y para que tú puedas empezar a cerrar esto. No tienes nada de qué avergonzarte. La vergüenza es de esos sinvergüenzas». Al día siguiente, acompañada por Javier, Carmen cruzó las puertas de la comisaría de la Policía Nacional. Le temblaban las piernas. Contarle su historia a un extraño uniformado le parecía una exposición insoportable. El agente que la atendió fue profesional, paciente. Tomó nota de todo. El nombre falso, los números de teléfono, probablemente ya desactivados, las cuentas bancarias a las que hizo las transferencias, seguramente de mulas o abiertas con documentación falsa, imprimió los mensajes y las fotos falsas que Javier había guardado. Fue amable, pero también honesto. «Señora Ramírez, hacemos todo lo posible en estos casos, pero son redes internacionales muy complejas. Rastrear el dinero es extremadamente difícil, casi imposible una vez que sale del país. Pero la denuncia es importante, que no le quepa duda». Carmen asintió, sintiendo un peso liberado de sus hombros. No por la esperanza de recuperar nada, sino por haber dado el paso, por haber transformado la vergüenza paralizante en una acción concreta. Al salir de la comisaría respiró hondo el aire fresco de la mañana sevillana. No se sentía mejor, pero sí, quizás un poco menos rota. Los días siguientes fueron grises. Carmen apenas salía de casa. Apagó la tablet y la guardó en el fondo de un cajón, como si quemara. Bloqueó todos los números desconocidos en su viejo teléfono móvil, una tarea que Javier le ayudó a hacer. El silencio volvió a llenar el piso, pero ahora era un silencio diferente, cargado de ecos dolorosos. Dolores pasaba a verla a diario, le traía la comida, la obligaba a charlar de cosas triviales, del tiempo, de los vecinos, evitando cuidadosamente el tema de Mateo a menos que Carmen lo sacara. Javier la llamaba cada tarde al volver del instituto. Una mañana, una semana después de la denuncia, Dolores apareció en la puerta con determinación. «Carmen, arriba, te vistes y nos vamos a tomar un café a un velador de la calle Betis. Ya está bien de cueva». Carmen protestó, pero la firmeza de su amiga no admitía réplica. Se vistió sin ganas, se miró al espejo y vio el reflejo de una anciana triste y cansada. Pero salió. Sentadas en el velador, con el sol de invierno acariciándoles la cara y el río Guadalquivir fluyendo perezoso a pocos metros, el mundo pareció por un instante menos hostil. El murmullo de la gente, el olor del café, la Giralda recortándose a lo lejos, eran anclas con la realidad tangible. Hablaron de cosas sencillas, del último cotilleo del barrio, de la receta de pestiños que Dolores quería probar para Navidad, de lo alto que estaba Javier. Carmen escuchaba, respondía con monosílabos al principio, pero poco a poco el calor del sol y la normalidad de la conversación empezaron a descongelar algo dentro de ella. Miró el río, el agua turbia reflejando el cielo azul. Cuántas veces lo había mirado con Antonio, cuántos sueños habían flotado sobre esa corriente. Ahora el río parecía llevarse también los restos del naufragio de Mateo. Su móvil sonó en el bolso. Un número desconocido. Carmen sintió un escalofrío. Miró la pantalla, dudó un segundo y luego pulsó el botón rojo de rechazar la llamada con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Dolores le dirigió una mirada de aprobación silenciosa. «Javier me ha invitado al cine esta tarde», dijo Carmen de repente como si pensara en voz alta. «¿Tú crees que? No sé si tengo ganas». «Claro que tienes ganas, mujer», respondió Dolores con una sonrisa, «although sea para dormirte en la butaca. Anda, ve con el chiquillo que le hará ilusión». Carmen asintió lentamente. Quizás Dolores tenía razón. Quizás era hora de dar un pequeño paso fuera de la oscuridad. Al volver a casa, antes de quitarse el abrigo, se detuvo frente al cajón donde había guardado la tablet. Lo abrió. El aparato estaba allí, frío, inerte. Lo miró un instante, no con odio, ni siquiera con tristeza, sino con una especie de distancia resignada. Volvió a cerrar el cajón con suavidad.
No la necesitaba. Más tarde, cuando Javier llamó para confirmar la hora del cine, la voz de Carmen, aunque todavía velada por la melancolía, sonó un poco más firme. «Sí, hijo. A las 6 estoy lista». Colgó el teléfono. Se acercó al balcón. Los geranios seguían secos, pero por primera vez en mucho tiempo pensó que quizás, al día siguiente, compraría tierra nueva y unas macetas de color vivo en el mercadillo de Triana. No para llenar un vacío imposible, sino simplemente porque la vida, a pesar de las heridas, seguía fluyendo, como el río allá abajo. La herida de la estafa seguiría ahí, una cicatriz invisible en su alma y muy visible en su cuenta bancaria, pero Carmen había elegido. Había elegido la conexión real, el apoyo tangible de su amiga y su nieto, sobre la peligrosa ilusión de una pantalla brillante. Era solo un pequeño paso en un camino largo y difícil, pero era un paso hacia adelante. Y por ahora eso era suficiente. El eco amargo de las mentiras de Mateo se iría apagando, esperaba, ahogado por el rumor familiar y constante del Guadalquivir. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo días malos, días en que la vergüenza volvía a morder con fuerza, días en que la soledad parecía más profunda que nunca al recordar no al Mateo real, al estafador, sino a la ilusión que había construido, a la esperanza que le había robado. El dinero perdido era una carga constante, una limitación que le recordaba a diario su error. Tuvo que ajustar su presupuesto drásticamente, renunciar a pequeños caprichos, sentir la punzada de la necesidad que no había conocido en décadas. A veces por la noche la asaltaba la duda. ¿Y si hubiera habido algo de verdad? ¿Y si su desconfianza final había destruido una posibilidad real? Eran pensamientos tóxicos, coletazos del veneno de la manipulación, y Carmen aprendía poco a poco a reconocerlos y a desecharlos, con la ayuda paciente de Dolores y la presencia constante, aunque a veces silenciosa, de Javier. Empezó a salir más. Al principio, obligada por Dolores. Luego, por iniciativa propia. Pequeños paseos por el barrio, visitas al mercado, tardes de charla en casa de su amiga. Retomó el contacto con algunas antiguas clientas de la tienda, vecinas que la recordaban con cariño. Descubrió que el mundo real, aunque a veces áspero, ofrecía consuelos genuinos que ninguna pantalla podía igualar. Una sonrisa compartida, una conversación sin filtros, el simple acto de tomar un café bajo el sol. Javier se convirtió en su cómplice tecnológico, pero de otra manera. Le enseñó a usar la tablet para cosas prácticas, buscar recetas de cocina, leer noticias de verdad, hacer videollamadas con su hija en Alemania, ahora más frecuentes alertada por la situación, incluso a jugar algún juego sencillo que la distraía en las tardes largas. Corazones plateados y cualquier otra aplicación de citas fueron desterradas para siempre. La tecnología ya no era una puerta a una ilusión peligrosa, sino una herramienta útil, manejada con cautela. Un día, mientras regaba los nuevos geranios que ahora sí florecían en su balcón, rojos, vibrantes, un desafío al pasado mustio, Karen recibió una carta oficial. Era de la Policía Nacional. Un formulario estándar informándole de que la investigación sobre su caso seguía abierta, pero que las posibilidades de identificar o detener a los responsables eran remotas, dada la naturaleza transnacional del delito. No hubo sorpresas.